Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien. El día de hoy vamos a revisar un tema bastante importante en la asignatura de infectología, el cual se titula meningitis bacteriana aguda. Recordemos que son repaso breve de los principales temas a considerar de esta patología. Si ustedes requieren mayor información, hay que consultar un tema mucho más extenso. Dentro de las generalidades, solamente recordar estos 3 puntos. Uno, que es inflamación de las meninges. Ahorita vamos a comentar qué meninges son. Por lo regular son las leptomeninges. Hay que tener en cuenta esto. Todavía se llega a considerar que hay una tríada clásica, aunque recuerden que todas las tríadas y todos estos signos clásicos sobre todo se presentaban antes, cuando no había terapia antimicrobiana y las manifestaciones eran muy severas. Recordar que la tríada clásica es fiebre, cefalea y rigidez de nuca. Además, habrá que diferenciar entre meningitis aséptica y una encefalitis, la cual por definición va a afectar el encéfalo, y esto es principalmente causado por patógenos virales. Lo más importante de este repaso va a ser la microbiología. Tenemos que el principal agente etiológico de una meningitis bacteriana aguda es el Streptococcus pneumoniae, en 30 a 60% de los casos, depende de la serie donde lo revisen. Cuando un paciente tenga una meningitis por estreptococo, habrá que valorar una infección distante. Es conocido como tríada de Osler, la cual incluye meningitis, endocarditis infecciosa y neumonía. Habrá que considerar la resistencia del Streptococcus pneumoniae a los diferentes antibióticos. Actualmente se considera que es un 40% resistente a la penicilina y un 10% resistente a cefalosporinas de tercera generación. Y esto llega a ser un problema al momento de dar el tratamiento, como lo vamos a ver un poco más adelante. Es por esto que se recomienda la vacunación en toda la población. Otro agente etiológico importante a considerar será Neisseria meningitidis, en 10 a 35% de los casos. Cuando vamos a sospechar que un paciente tenga una infección por Neisseria, sobre todo cuando el paciente sea menor de 30 años y cuando curse con petequias o púrpura. Además, esto habrá que sospecharlo en personas que tienen deficiencia de complemento y en adolescentes que comparten dormitorio, están esplenectomizados o no están vacunados. El tercer agente etiológico importante a considerar es Haemophilus influenza, en menos de 5% de los casos, y todo esto ha disminuido gracias a la vacunación con la cual contamos hoy en día. Haemophilus influenza, sobre todo, ha disminuido la incidencia en pacientes vacunados y habrá que sospecharlo cuando tenga estos factores de riesgo, como una fístula del líquido cefalorraquídeo, una cirugía neurológica reciente, trauma o mastoiditis. Otro punto importante a considerar dentro de la microbiología es este agente etiológico, que se llama Listeria monocytogenes, en 5 a 10% de los casos. Esto, sobre todo, se va a presentar cuando los pacientes tienen una edad más avanzada, son alcohólicos, tienen alguna inmunosupresión como cáncer o tienen algún síndrome de sobrecarga de hierro. Además, habrá que considerar cuando haya brotes por consumo de vegetales contaminados, ya que el mecanismo fisiopatológico de la listeria es una bacteremia previo a presentar la meningitis. Todos los otros bacilos gram negativos, ya sea del género Enterobacterias o bacilos lactosa negativos como Acinetobacter, Pseudomonas, Stenotrofumonas, sobre todo van a estar asociados a hospitalización y procedimientos neuroquirúrgicos. Habrá que considerar también el género Staphylococcus, sobre todo en pacientes en quienes tengan dispositivos en el sistema nervioso central, ya sea una válvula de derivación ventrículo-peritoneal o algún otro dispositivo, y sobre todo en estos Staphylococcus epidermidis, y también en los pacientes postquirúrgicos, cuando vamos a sospechar una etiología fúngica, sobre todo en pacientes con inmunosupresión y postquirúrgicos, ya que esta es rara de forma comunitaria. Dentro de la fisiopatología habrá que reconocer algunas estructuras fundamentales. Aquí tenemos un corte sagital del encéfalo, en donde podemos ver el parénquima, donde podemos ver la pía madre, el cráneo, una arteriola y el espacio subaracnoideo, el cual está comprendido entre la pía madre y la aracnoides. Como aquí vemos, esta es la pía madre, esta es la aracnoides, y en medio de esas dos está el espacio subaracnoideo. Aquí podemos ver la corteza cerebral, y algo importante es esto. Vean dónde está situada la dura madre. ¿Qué tenemos del otro lado del esquema? Tenemos esto, el cual es una arteriola, la barrera hematoencefálica, el espacio subaracnoideo,
la pía madre, la aracnoides, y esta es la barrera endotelial que tienen las arteriolas. ¿Cómo va a llegar la bacteria al líquido cefalorraquídeo? Sobre todo cuando los pacientes hacen bacteremias, como aquí podemos ver. Este es un diplococo gram positivo, el cual es un Streptococcus pneumoniae, hace una bacteremia el paciente y llega al espacio subaracnoideo, y de aquí continúa la fisiopatología, la cual es bastante compleja y solamente mencionaré algunos puntos importantes. ¿Qué hace de especial a este tipo de microorganismos? Los hace especial que tienen una cápsula, como aquí vemos. La cápsula lo que hace es evitar la opsonización y evitar la lisis mediada por complemento. Aquí vemos MAC es complejo de ataque a membrana, y esto evita la fagocitosis y la lisis de estos dos microorganismos. Por un lado tenemos Streptococcus pneumoniae y por otro lado tenemos Neisseria meningitidis. Cada uno de estos va a tener diferentes proteínas celulares que a su vez van a evitar la fagocitosis y van a evitar toda la señalización intracelular de respuesta hacia estos patógenos, y posteriormente van a pasar por vía intracelular o paracelular al líquido cefalorraquídeo, como aquí podemos ver. Realmente hay muchas proteínas que están implicadas dentro de la fisiopatología, las cuales habrá que estudiar un poco más a profundidad si ustedes lo requieren. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos sobre todo estas: fiebre en 77% de los pacientes, cefalea en 85% de los pacientes, rigidez de nuca en 30%, pueden cursar con fotosensibilidad o alteración del estado de alerta en 70% de los pacientes, y unas crisis convulsivas en 5%. Esto es lo principal que van a tener los pacientes, y habrá que considerar esto: si el paciente tiene 2 de 4 como fiebre, cambio en el estado de alerta, rigidez de nuca y cefalea, va a estar presentes en el 95% de los pacientes. Además, considerar que los pacientes que tienen una inmunosupresión van a tener una presentación atípica. Dentro del examen físico habrá que revisar esto. Primeramente la exploración, la cual vamos a corroborar una rigidez de nuca con una sensibilidad en el 31% de los pacientes. Hay dos signos importantes, el de Kerning y Brudzinski. Uno es con el paciente supino, cadera flexionada a 90 grados, rodilla flexionada, y esto va a ser positivo si la extensión pasiva de la rodilla hace resistencia, como aquí vemos. Flexionamos cadera a 90 grados, rodilla a 90 grados, y si hace resistencia la extensión es un signo de Kerning positivo. El otro signo es Brudzinski. Esto se hace con el paciente supino, positivo si la flexión de nuca hace flexión de rodillas, como aquí vemos. Ponemos al paciente supino y si flexionamos la nuca se van a flexionar las rodillas, y eso es un signo de Brudzinski positivo. Además, habrá que considerar esto: ambos signos están presentes solamente en el 10% de los pacientes, ya que, como les comentaba, son signos clásicos de meningitis que se presentaban en la era preantibiótica. Otro punto a considerar importante es valorar si hay una alteración focal, ya que esto nos va a dictar qué vamos a hacer al momento de realizar la valoración diagnóstica. Puede haber alteraciones focales en 30% de los pacientes, desde una hemiparesia, afasia, alteración visual o parálisis de nervios craneales. Se debe de realizar una fundoscopía para valorar el papiledema, y se tiene que valorar la piel para descartar que haya rash, petequias secundarias a Neisseria meningitidis o úlceras genitales, lo cual nos hablaría sobre una etiología viral, que es un virus de herpes simple. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los pasos a seguir en una meningitis van a ser 3. Uno es una urgencia antimicrobiana, por lo cual debemos iniciar antibióticos y debemos iniciar esteroides si hay indicación, las cuales ahorita vamos a comentar. Punto número 2, realizar una tomografía de cráneo si hay indicación. Y el punto número 3, y el más importante, es realizar una punción lumbar, esta si no hay contraindicación, ya que hay algunas contraindicaciones que vamos a comentar. Esto habrá que recordar que se debe de tomar justo en el momento de iniciar antibióticos o hasta 4 horas después de haber iniciado los antibióticos. Esto habrá que recordar que se debe realizar máximo 4 horas después de haber iniciado los antibióticos. Entonces, todos los estudios diagnósticos que vamos a realizar pueden ser muy diversos. Aquí vamos a comentar los más importantes. 1. Hemocultivos, sobre todo antes de iniciar los antibióticos o justo en el momento después de haber administrado la primera dosis de antibióticos. Vamos a realizar una biometría hemática. Se dice que el 90% de los pacientes va a tener leucos más de 10,000.
vamos a realizar una tomografía de cráneo. Esto para descartar si hay efecto de masa, sobre todo en los pacientes que tienen más de un factor de riesgo. Si el paciente tiene inmunosupresión, enfermedad del sistema nervioso central, crisis convulsivas, focalización o papiledema, se debe realizar una tomografía de cráneo previo a la punción lumbar. Si no hay contraindicación para la punción lumbar, se va a realizar y de esta vamos a solicitar la tinción de Gram con una sensibilidad del 30 al 90% y cultivos con una sensibilidad del 80 al 90% si se realiza antes de administrar los antibióticos. Hay que considerar una regla que se encuentra en algunas literaturas, que es esta, la regla de los 2000 leucocitos, glucosa menos de 20 y proteínas totales más de 200 van a estar presentes en el 98% de las meningitis bacterianas agudas. Recordar que si el paciente no mejora con el tratamiento administrado, habrá que realizar una punción lumbar nueva. Y además podremos solicitar otro tipo de estudios en el líquido cefalorraquídeo, como una tinta china, un antígeno de criptococo, un BDRL, una PCR para micobacterias o una baciloscopía. Entonces, hablando del diagnóstico, siempre habrá que valorar si el paciente tiene una meningitis bacteriana o una meningitis viral u otro tipo de meningitis como tuberculosis. ¿Cómo vamos a hacer la diferencia de esto? Con las características del líquido cefalorraquídeo. Vemos que la presión de apertura es normal de 6 a 20 centímetros de agua, la cual va a estar incrementada en una meningitis bacteriana de 20 a 50 y mucho más en otros tipos de patologías como en una tuberculosis. El número de células en el líquido cefalorraquídeo, que es el número de leucocitos, lo normal van a ser menos de 5 células y por lo regular en una meningitis bacteriana pueden estar arriba de 1000 células. ¿Cómo van a estar los leucocitos en el líquido cefalorraquídeo? En el normal, menos de 5 células, pero en una meningitis bacteriana aguda pueden estar arriba de 1000 y sobre todo también pueden elevarse en una meningitis viral y en una meningitis tuberculosa mucho menores. ¿Cómo van a estar las proteínas? Se considera que las proteínas en un líquido cefalorraquídeo normal son menos a 0.6 gramos o menos a 60 miligramos y en una meningitis bacteriana van a estar incrementadas mucho más que en una viral. Y recuerden que deben sacar esta relación, la cual es la glucosa del líquido cefalorraquídeo con respecto a la sérica, la cual se considera normal arriba de 0.6 y en una meningitis bacteriana va a estar disminuido. Entonces, habrá que recordar este punto de aquí que es la glucosa, las proteínas y las células. Hablamos un poco de tratamiento y sobre todo el tratamiento va encaminado hacia los principales agentes etiológicos que comentamos previamente. En un adulto normal, lo que vamos a hacer es tratamiento empírico con ceftriaxona a dosis meningias que son 2 gramos cada 12 horas más vancomicina a estas dosis cada 12 horas. Esto solamente es mientras logramos identificar la etiología, ya que si tenemos un estreptococo sensible podemos retirar la vancomicina. Si es mayor a 50 años o alcohólico, se deberá agregar ampicilina, sobre todo para cubrir listeria, y si es alérgico a beta-lactámicos, podemos sustituir la ceftriaxona por asteronam y el ciprofloxacino y ampicilina por trimetoprim. Esto es lo único que deben recordar previo al examen o previo al repaso. Ya si el paciente está inmunosuprimido, habrá que darle un triple esquema con ampicilina, ceftriaxona y vancomicina. Si el paciente tiene un dispositivo en líquido cefalorraquídeo, trauma o cirugía reciente, habrá que considerar algunos otros patógenos a cubrir, por lo cual se cambia la ceftriaxona por ceftazidima. Los esteroides son útiles si el paciente tiene una meningitis por Streptococcus pneumoniae y se administra de esta forma, 10 miligramos cada 6 horas por 4 días, y esto sobre todo va a disminuir secuelas y mortalidad hasta en un 50% de los pacientes. También recordar esto, si hay contacto con etiología que es Neisseria meningitidis, el paciente, los contactos deben recibir profilaxis con rifampicina o ciprofloxacino. Este diagrama es bastante útil y es de una revisión del Nature, en donde vemos que el tratamiento va encaminado con respecto a los diferentes agentes etiológicos. El principal que ustedes deben aprenderse es este. Si el paciente tiene un Streptococcus pneumoniae y ese Streptococcus pneumoniae es sensible a la penicilina, el paciente puede estar con pura penicilina, amoxicilina o ampicilina. Si es resistente a la penicilina, se pasa a valorar una cefalosporina de tercera generación. Habíamos dicho que este porcentaje de resistencia a penicilina es 40% y este es más o menos un 10%. Se esperaría que los estreptococos sean sensibles a ceftriaxona, por lo cual si es susceptible se le da ceftriaxona y el paciente debe mejorar. Muy pocos casos va a ser resistente a penicilina y ceftriaxona con una MIC más de 0.1, por lo cual estos pacientes van a requerir vancomicina con algún otro agente antimicrobiano. En el caso de listeria,
Recordemos que se da ampicilina de manera inicial. Si el paciente tiene Neisseria meningitidis, también se valora si es sensible o resistente a la penicilina. Si es sensible, puede estar con ceftriaxona. Si es resistente, se pasa a un carbapenémico o a una cefalosporina de cuarta generación. Y así con algunos otros agentes etiológicos, pero solamente deben recordar este punto que es el importante para una meningitis bacteriana comunitaria. ¿Y el pronóstico cuál es? Va a depender de muchas variables. Sobre todo se considera que la mortalidad es del 19 al 37% y esto es importante ya que 30% de los pacientes van a tener secuelas a largo plazo, por lo cual debe de realizarse un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado y las medidas de prevención necesarias, la cual es vacunación. Y con eso terminamos un repaso muy breve sobre meningitis, sobre todos los puntos claves que ustedes deben de recordar para el examen, para el ENARM, para la vida diaria. Recuerden suscribirse, darle like y nos vemos en el siguiente video. Espero que se encuentren muy bien todos. Hasta luego.